venimos de sistemas distintos, de países distintos, incluso de un código penal diferente basado pues, en el código napoleónico, que no tiene nada que ver, ¿cómo es que se llama en inglés? El código del Commonwealth, ¿no? De alguna manera. Common Law. El Common Law. El Commonwealth es Inglaterra, Gran Bretaña. El Common Law. Ajá, que sería como la ley común. ¿Cómo sería? ¿Cómo usted interpretaría eso? Bueno, es un sistema constitucional, como sabes, y lo hemos hablado. Está fundamentado en una separación de poderes, donde hay 3 poderes principales, que son lo que apuntalan la democracia. Eso fue creado hace muchos años por nuestros padres fundadores, que eran en aquel momento personas que tuvieron la visión muy adelantada de saber hasta dónde podríamos llegar y qué era lo que podíamos necesitar para mantener una democracia. Tenemos el poder ejecutivo, que es el presidente y sus instituciones. Tenemos el poder ejecutivo ese, que es el presidente. Tenemos el poder judicial, que es el árbitro, el que decide todos estos temas en la forma en la que el presidente funge su función. Y vemos los líderes del Congreso de los Estados Unidos, que es la parte legislativa, y hasta este momento pues entonces vemos que esas confrontaciones y esas diferencias las decide un árbitro de la misma forma que los árbitros deciden en los deportes y en otras cosas. Es la última expresión de qué es lo que es legal en este país. Pero también algo que para nosotros es distinto en los juicios criminales, por ejemplo, es la utilización de un jurado que es elegido entre los ciudadanos. No es el sistema de los países donde venimos, es de jueces, etcétera. Y en esa separación de poderes, al ser esta pues una federación de estados, como lo llamaríamos, se dan estas situaciones donde hay una discusión de quién tiene la razón, el gobernador de California o el presidente de todo el país. En nuestra mentalidad, el presidente siempre tendría la razón, pero aquí es más complejo. Si usted pudiera explicarnos al calor de esta discusión en términos de quién controla la Guardia Nacional, pues no sé si empezar por el final, ¿no? Yo creo que hay que comenzar pensando en lo siguiente. El presidente de los Estados Unidos tiene ciertos poderes que son reservados para la presidencia. Y eso está garantizado por la Constitución de los Estados Unidos, donde el presidente tiene ciertas potestades. Una de las potestades que tiene es con respecto a el tema de la protección bajo el Homeland Security. ¿Quién administra el sistema de los Estados Unidos de inmigración? Es el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Inmigración. Hay un jefe de ese departamento que es nombrado por el presidente, que es Kristi Noem, y entonces ese departamento es el que se ocupa de llevar a cabo la función presidencial y los dictámenes del presidente y hacerlos cumplir. Entre ellos es la decisión del presidente, que le prometió siempre al pueblo cuando estaba en su campaña, de que iba a resolver el problema de la inmigración ilegal. Iba a cerrar la frontera porque hubo una proliferación enorme de personas que entraron a los Estados Unidos de una forma indebida, de una forma ilegal, y él prometió que iba a cerrar esa frontera. Lo ha hecho. Pero entonces, en el cumplimiento de esa determinación de política del presidente con respecto a inmigración, entonces está qué es lo que va a hacer el Departamento de Homeland Security de aquí en adelante. Y parte de eso implica que los oficiales que trabajan para ese departamento tienen que hacer cumplir las leyes de inmigración de los Estados Unidos. Es ahí donde existe el conflicto, en llegar a tratar de llevar a cabo esa determinación del presidente. El presidente ordena a estas entidades a que vayan a hacer cumplir eso. Obviamente eso ha generado una gran disputa, por lo menos en muchos estados, pero particularmente en California, particularmente en Los Ángeles, donde en llevar a cabo esa función, los agentes federales han encontrado una resistencia. Y no es una resistencia pacífica, porque hemos visto que fueron atacados con piedras, atacados de forma violenta. La policía local no ha tenido la habilidad de poder proteger a esos agentes federales, y por ende los agentes federales no pueden cumplir con su función constitucional ordenada por el presidente de los Estados Unidos, basado en sus opciones constitucionales, y por lo tanto no se puede hacer cumplir la ley federal en Los Ángeles, porque
gobierno de Los Ángeles local no puede proveer suficiente protección para esos agentes federales que están trabajando y están siendo agredidos por esas multitudes. Y entonces el presidente, basado en el título 10 del Código Federal de Leyes de los Estados Unidos, ordena a la Guardia Nacional, en la ausencia de la protección local, para que vaya y ayude a esos agentes federales a que hagan su función desde el punto de vista de protegerlos a ellos contra las agresiones del pueblo en Los Ángeles y para que proteja también los edificios federales y las instalaciones federales en ese lugar. Y ahí entonces es donde Gavin Newsom, el gobernador del estado de California, ofrece una resistencia, prepara una demanda y archiva esa demanda alegando que el presidente de los Estados Unidos ha usurpado su poder como comandante en jefe de la Guardia Nacional de California desde el punto de vista de que el presidente ahora los ha ordenado que se movilizaran. O sea, el comandante en jefe de la Guardia Nacional, porque el término nacional me confunde, nacional me da la impresión a mí que es todo el país, pero el comandante en jefe de la Guardia Nacional en California es el gobernador. Es el gobernador de California. ¿Y eso qué significa en términos de poder impedir? Porque entonces el comandante en jefe de esa Guardia Nacional de California no pertenece a la Guardia Nacional Nacional. Esa Guardia Nacional de California, igual que la Guardia Nacional de la Florida, la Guardia Nacional de Texas, la Guardia Nacional de cualquier estado. O sea que nacional es un nombre, no es, porque en nuestros países algo nacional es que abarca el país entero y que es una sola organización nacional. Están las guardias locales, etcétera. Para entenderlo. La Guardia Nacional es algo un poquito diferente, porque la Guardia Nacional radica en los diferentes estados, pero no deja de ser, en algunos de los casos, basado en el título 10 y el acto de insurrección y toda una serie de otras funciones, tiende a ser nacional porque existe en toda la nación y puedes despachar efectivos de diferentes estados para que puedan hacer la función si es necesario que pidan ayuda, pero típicamente es movilizada por el gobernador del estado. Hay pocas como ha pasado excepciones. con los huracanes. Claro, como pasa en todos los lugares cuando hay daños y perjuicios con huracanes, con cualquier otro tipo de acto de Dios o cualquier tipo de desastre de índole natural. Y entonces, pues, siempre es el gobernador el que lo activa. Pero en este caso tienes un problema específico donde los agentes federales no pueden cumplir su función federal, que es una función legal, tienen el derecho de desplegarse a California, hacer cumplir esas leyes, pero no pueden cumplir con su función porque están siendo agredidos y no los están protegiendo apropiadamente. Y ahí es donde el presidente, basado en el título 10, utiliza sus poderes como presidente para movilizar a esas tropas de la Guardia Nacional y ciertas otras tropas también, no para llevar a cabo una función policial, no para arrestar a nadie, no para confrontar manifestantes, sino para hacer cumplir las leyes federales, que son lo que están haciendo los agentes federales y protegiéndolos a ellos para que puedan hacer su trabajo, y de lo contrario también proteger instalaciones federales como la Corte y los recursos de las diferentes instituciones que están en el estado de California como están en cualquier otro estado. Es decir, que la Guardia Nacional no está allí para lidiar directamente con los manifestantes. Correcto. Sino para proteger a la Guardia Nacional de California. No, para la Guardia Nacional de California la han movilizado por parte del presidente bajo el título 10 para proteger. El presidente moviliza la propia Guardia Nacional de California, no es que vienen soldados de otra parte. No. Están movilizando la Guardia Nacional de California para que le den protecciones a los agentes federales que están cumpliendo con su función. Eso es todo. La Policía de Los Ángeles, cualquier otra agencia policial del estado de California, movilizada por el gobernador o por el gobernante que tenga función sobre esas entidades, pues hace su trabajo policial. Para que tú puedas movilizar esas tropas para que hagan trabajo policial, tienes que hacerlo bajo la ley, el acto de insurrección, porque el acto de insurrección es uno de las excepciones del posse comitus, que es una jurisprudencia, es un término legal que dice que tú no puedes usar tropas
militares de los Estados Unidos para hacer cumplir leyes estatales o para hacer cumplir una función policial, a no ser que hayan ciertas circunstancias que lo meriten. A ver, ahí vamos a un punto. En nuestros países latinoamericanos, en casos de manifestaciones, etcétera, que el gobierno cree que se le fue la mano, es típico sacar, como le llaman, los tanques a la calle. Es decir, el ejército que se supone que está hecho para defender al país sale a lidiar con los manifestantes. ¿Eso aquí está prohibido? Está prohibido bajo la forma limitada en la que el presidente movilizó a la Guardia Nacional de California. Porque la Guardia Nacional de California fue movilizada bajo el título 10. ¿Qué dice el título 10? El título 10 en parte establece que el presidente puede movilizar a la Guardia Nacional de cualquier estado para hacer cumplir las leyes federales o para proteger instalaciones federales en los diferentes estados. Solo federales. No puede la Guardia Nacional salir a proteger una estación de policía local o a una entidad estatal. Es una función muy limitada en este caso. Bajo el título 10 solamente puedes llevar a cabo una función federal de proteger oficiales federales en el cumplimiento de la ley federal y ciertas instalaciones o las instalaciones federales que podrían estar en peligro en una situación en la cual haya un desorden violento que esté afectando el cumplimiento de esas leyes federales. Y por lo tanto, bajo esa forma limitada es donde el presidente tiene la habilidad de poder movilizar unas tropas que típicamente tienen que ser movilizadas solamente por el gobernador. Nosotros vimos a Lyndon Johnson en el año 65 en un caso muy importante de Brown versus Board of Education of Topeka, Kansas, donde el propio gobernador del estado de Arkansas había utilizado o estaba tratando de utilizar o lo había hecho la Guardia Nacional del estado de Arkansas para impedir que entraran los 9 estudiantes de la raza negra que se habían registrado para empezar a cursar. Cuando Robert Kennedy envía entonces... Exactamente. Entonces, el presidente ordena bajo la ley de insurrección para llevar a cabo la protección de esos individuos para hacer cumplir el dictamen de la Corte Suprema que establecía que no podía haber una discriminación con respecto a la admisión de esos estudiantes de la raza negra a esa universidad. Entonces, ese es uno de los precedentes que existe en este caso, donde podemos ver que un presidente no necesariamente apoyado por el gobernador utiliza las tropas de la Guardia Nacional de ese estado para hacer cumplir una función federal. ¿Cuál es la función federal? Llevar a cabo el cumplimiento del dictamen de la Corte Suprema en Brown versus Board of Education. Sí, que lo terminó cumpliendo su hermano Robert. Claro, pero, o sea, y ahí es donde está el problema. Por eso es que tú ves que la Corte Inferior en el estado de California, que pertenece al 9º circuito, primeramente le da una orden cautelar pedida por Gavin Newsom, el gobernador de California, para impedir que el presidente pueda mandar a esas tropas a cumplir con esa función. Habría que ver también el tema de los manifestantes, si se descubre que hay realmente, como algunos creen, una suerte de organización conspirativa para crear el desorden, desestabilizar el país, si eso es un delito o si eso forma parte de la libertad de manifestación de las personas, ¿cómo es? Bueno, aquí en los Estados Unidos tú tienes un derecho de libre expresión donde te puedes manifestar, y si tú no estás de acuerdo con lo que está haciendo el presidente, pues tú puedes organizar una manifestación pacífica, donde ha ocurrido en muchos lugares una manifestación pacífica tranquila. Pero ya cuando esa manifestación ocurre, se convierte en agresiones a la policía, en daños y perjuicios a propiedad privada, en agresiones contra personas oficiales de la ley federal que están llevando a cabo una función. Siempre hay un lugar y una manera de llevar a cabo una protesta. Y realmente eso está dentro de la Constitución norteamericana. Tú tienes el derecho de expresarte de esa forma, pero ya la Corte Suprema ha establecido que hay un lugar y una forma en cómo hacerlo, un tiempo en cómo hacerlo, porque siempre los derechos que tú percibes que tienes bajo la Constitución, pues hay derechos siempre por el otro lado. Donde hay un derecho para manifestarte a favor de cierta forma, también otros manifestantes tienen derecho a manifestarse en contra y expresar su punto de vista. El problema es cuando ciertos elementos
que realmente no tienen que ver nada con el debate sobre diferentes temas, empiezan a crear la polémica usando violencia. Y cuando ya tú empiezas a usar la violencia, y esa violencia es el entorno hacia ciertos oficiales que están llevando a cabo una función, ya ahí estás cometiendo un crimen. Ya pasa del derecho tuyo de manifestar, el derecho tuyo de opinar, de expresarte con respecto a algo en oposición, y cruzas la línea a cometer un crimen, a llevar a cabo actos de agresión, a quemar, a destruir el orden público. Y ahí es donde yo creo que tiene que haber un control, y ese control realmente tiene que existir, porque hay personas que no tienen ningún interés en llevar a cabo un debate público, sino tienen el interés de crear discordia, de crear caos, y ahí es donde el gobierno tiene que actuar. Y si el Estado no quiere actuar, el gobernador Gavin Newsom no quiere actuar para proteger esa función federal, entonces el presidente debe de poder llevar a cabo su orden bajo el título 10 de proteger esos oficiales, porque entonces llegamos a una anarquía. A mí no me gusta lo que está sucediendo con la función del presidente en llevar a cabo el cumplimiento de las reglas de inmigración. Entonces yo lo que voy a hacer es que cuando yo vea a esos oficiales, yo voy a empezar a tirarle piedra, voy a poner en peligro su función y su seguridad. Y entonces, ¿cuál sería la solución? Bueno, vamos entonces a retirar a los agentes federales y no llevar a cabo ese tipo de función para llevar a cabo este cumplimiento. Así no es como funcionan los Estados Unidos. Tú tienes una discordia, tú acudes a las cortes, y no hay nada malo con acudir a las cortes, y no hay nada malo con que Gavin Newsom vaya a la corte. Ahí ganará o perderá, y al final serán las cortes, como árbitros de lo que es justo y lo que no es justo, lo que es legal y no es legal, los que se pronuncien hasta una decisión final por parte de la Corte Suprema. Vivimos en los Estados Unidos, somos diferentes a los demás precisamente porque somos un Estado de Derecho. ¿No está actuando Trump como un rey? Bueno, Trump no puede actuar como un rey porque hay chequeos y balances. Eso es lo bonito. A lo mejor en otro país donde no hay esos chequeos o balances, la Constitución garantiza que tú puedes tener ciertas potestades y tienes que tener cierta autoridad, pero esa autoridad, tanto legislativa como ejecutiva, está sujeto a una revisión legal por parte de las Cortes. Y mientras ese sea el sistema que se respete en los Estados Unidos, no habrán caudillos ni reyes aquí. ¿El desfile militar le pareció bien? Juan Manuel, lo que yo pienso del desfile militar realmente no importa. No. Pero de que tengan un derecho de hacer un desfile militar. Bueno, también, como es típico de dictaduras totalitarias, bueno, menos mal que no sacaron cohetes. A mí me pareció. Bueno, fue parte de una parada, pero fue parte de una conmemoración. Fue algo bastante limitado. En realidad era solapadamente una celebración del cumpleaños del presidente. Pero de nuevo, tú tienes el derecho de poder estar de acuerdo o en contra de eso. Y también hay gente que dice, bueno, es que si ha costado tantos millones de dólares, ese dinero no se debía de haber gastado de esa forma. Y van a haber personas que están a favor y van a haber personas que están en contra. Hay personas que están en contra de una parada para conmemorar ese momento de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y están en contra de que se gaste ese dinero ahí. Pero sin embargo están a favor de que se utilicen fondos públicos para acudir a la ayuda de personas que están ilegalmente en este país. Y entonces ahí hay personas que van a estar en contra de eso. Lo bonito es que puede haber un debate, lo debe de haber. Siempre vas a tener personas que no están de acuerdo con algo, pero lo bonito de este país es que te puedas expresar siempre y cuando respetes los derechos de los demás. La motivación política no es un agravante, lo que es un agravante es la intención. No, la motivación política, vemos, por ejemplo, que hay situaciones donde si tú lo estás haciendo porque en un caso criminal estás cometiendo un crimen porque la persona es transgénero, o estás cometiendo un crimen porque la persona es de la raza negra, eso tiende a agravar la felonía. De la misma forma, en un caso federal o en un caso estatal, cuando tú traes el elemento del terrorismo, el elemento del terrorismo es que tú estás llevando a cabo una función para desequilibrar un problema, una situación política, para desequilibrar la forma en que la gente piensa, para instituir el miedo en las personas, para que no salgan a votar, para que no legislen, para cambiar la forma en que votarían en un proyecto de ley. En la medida en que tú estés
escogiendo ciertas personas para cometer estos actos delictivos, tal vez tú puedas probar que tienen una motivación terrorista de afectar esas situaciones. Entonces puede ser las dos cosas. Puede ser el elemento de un crimen que un jurado tiene que encontrarlo y que la fiscalía lo tiene que probar más allá de una duda razonable, o puede ser simplemente, bajo otras circunstancias, un tema de sentencia donde la pena podría ser agravada por esa situación.